El plan divino revelado. ¿Por qué Jesús mandó a Zaqueo bajar en un milagro transformador en el tercer año de Joacim, en un tiempo donde las multitudes seguían al Maestro que caminaba por las tierras de Judea? El polvo del camino de Jericó se alzaba al paso de un grupo ansioso por escuchar las enseñanzas de Jesús. Entre la gente se encontraba Zaqueo, un recaudador de impuestos, conocido por su riqueza, pero también por el desprecio que los suyos le tenían. Bajo su exterior arrogante, Zaqueo anhelaba algo más profundo, restauración y redención. Pese a su baja estatura, la grandeza en su corazón lo llevó a trepar un árbol sicomoro. Desde allí, elevó su mirada esperanzada sobre la multitud bulliciosa, anhelando vislumbrar al hombre que había traído esperanza a muchos. La multitud no lo miraba con buenos ojos, murmurando entre sí sobre su pasado y su avaricia. Pero el deseo de Zaqueo de ver a Jesús lo impulsó a actuar con valentía, mientras las voces se entrelazaban en quejas y recriminaciones. El sonido del eco de las sandalias de Jesús pronto trascendió el murmullo de la multitud. Y así, el instante llegó, cuando Jesús se aproximó, levantó la vista y con un tono que resonó con autoridad y amor, llamó a Zaqueo por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posea en tu casa. Las palabras de Jesús cortaron el aire como un rayo de luz en medio de la oscuridad del juicio humano. El caos estalló entre los presentes, incredulidad y desaprobación llenaron el ambiente. ¿Cómo puede este maestro elegir a un pecador tan despreciado? Pensaron muchos. Pero para Zaqueo, ese llamado fue un boleto hacia la transformación. Sin dudarlo, descendió del árbol y lo recibió con alegría desbordante. Su corazón latía con fervor mientras Jesús caminaba hacia su casa. A medida que entraban, la atmósfera se tornó sagrada. Aquel acto de sentarse a la mesa con Zaqueo, un hombre marginalizado, fue un testimonio del amor inclusivo de Cristo. La presencia de Jesús generaba una revolución interna en Zaqueo. Ante el Hijo de Dios, el peso de su vida pecaminosa se hizo palpable, y en un acto de arrepentimiento genuino, exclamó: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». La multitud observaba, asombrada ante un cambio tan radical. Jesús, sonriente, reafirmó: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». En aquel instante, la transformación de Zaqueo se convertía también en una manifestación del plan divino. La esperanza había tomado forma en un pecador, y con ella, el eco del perdón resonaba por las calles de Jericó. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La historia de Zaqueo no terminó allí. En el silencio que siguió a su declaración, la multitud aún dudaba, pero en lo profundo de sus corazones, la chispa de la fe empezaba a avivarse. Un recaudador de impuestos, un hombre considerado un paria, ahora era un portador de la redención. Cuando la noche caía, el cielo seguía brillando con la promesa de lo nuevo. La transformación era inminente, y el pueblo de Dios, en medio de su resistencia, comenzaba a comprender que jamás hay un corazón tan perdido que no pueda ser restaurado por la gracia divina. La culminación de la noche se adueñó de Jericó, y las estrellas brillaban intensamente, como si el cielo mismo celebrara el cambio en el corazón de Zaqueo. Aquel hombre que era visto como un traidor, un ladrón de su propio pueblo, se convertía en el testimonio vivo del poder transformador de Dios. Jesús, en su casa, irradiaba paz y amor, y Zaqueo, abrumado por el perdón, no podía dejar de pensar en lo que había significado ese encuentro. Sin embargo,
La multitud que se había dispersado tras la cena no se había olvidado de lo que había sucedido allí. Algunas almas concienciadas comenzaron a murmurar entre sí, empujadas por una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Qué vendrá después de esto?, se preguntaban unos a otros, ya que bien sabían que lo que aconteció esa noche era solo un eco de la promesa que Dios hacía a su pueblo. Cuando Zaqueo miró a Jesús, sus ojos encontrados llenos de una mezcla de temor y gratitud, algo nuevo surgió en su ser. Señor, dame la sabiduría para hacer bien las cosas de ahora en adelante, suplicó. Y en ese momento, Jesús lo miró con profundo amor y le respondió: La salvación ha venido a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, tal afirmación resonó en el corazón de Zaqueo y, mientras el aire se impregnaba de la esperanza divina, se hizo evidente que la transformación de una sola vida podía impactar la comunidad entera. Más allá de los muros de su hogar, los murmullos comenzaron a convertirse en ecos de cambio. Las personas empezaron a hablar sobre el recaudador arrepentido, y curiosamente, hablaban de Jesús. Al amanecer, Zaqueo se levantó con firmeza en su corazón. Sabía que debía hacer más que simplemente restituir lo robado, debía convertirse en un testimonio del amor de Cristo. Así, comenzó a invitar a otros a conocer al Maestro. Casa por casa, empezó a compartir la gracia que había recibido, desatando un movimiento de fe que comenzaba a desbordar la ciudad. La comunidad, atónita por el testimonio de un hombre que había estado del lado de los pecadores, comenzó a preguntarse si también ellos estaban lejos de la salvación. Las palabras de Zaqueo, llenas de vivacidad, resonaban en sus corazones: si Dios puede transformar mi vida, Él puede hacer lo mismo por ustedes. Sin embargo, en medio de esta conmoción, un fariseo, un hombre de ley que se había vuelto a sí mismo un juez del pueblo, miraba desde la distancia con desdén. ¿Cómo puede él hablar de redención cuando he seguido las leyes desde mi juventud?, musitó entre dientes. Como un lobo en medio de ovejas, su orgullo lo mantenía atado a la ceguera espiritual, sin desear conocer el amor que se ofrecía generosamente a todos, incluso a aquellos que él consideraba indignos. Mientras Zaqueo compartía su historia, las semillas de la fe fueron sembradas en corazones vacilantes. Precisamente en ese instante, Jesús se aproximaba de nuevo a la ciudad. El mismo que provocó la transformación en este recaudador de impuestos estaba a punto de demostrar que el plan divino no se limitaba a una sola vida. Porque he pensado en sus corazones, dijo Jesús una vez, la multitud no entiende que la salvación es un regalo para todos, incluso para el que se siente perdido. La multitud, intrigada por la siguiente demostración del amor divino, comenzó a agolparse de nuevo, anticipando lo que vendría. Mientras tanto, en la distancia, las sombras del fariseo se deslizaban, conspirando en el oscuro velo de lo desconocido. ¿Cuál sería la próxima revelación que el Maestro tenía preparada para ellos? La historia de Zaqueo había sido solo el principio. Lo que estaba por venir cambiaría la comprensión de redención en maneras que nadie podría haber imaginado. Porque, en el eterno plan de Dios, todavía había misterios que desvelar. El tiempo de revelación estaba cerca. A medida que el sol comenzaba a asomar en el horizonte, sus rayos dorados tocaban las murallas de Jericó, despertando la ciudad de su letargo nocturno y trayendo consigo la promesa de un nuevo día. En medio de esta escena, la fragancia del incienso y las oraciones ascendían de los corazones anhelantes del pueblo, que se preparaba para recibir al Maestro de Galilea, cuyas palabras traían esperanza como el rocío a la tierra sedienta. Zaqueo, una vez sumido en la soledad de su propia avaricia, estaba decidido a dar testimonio de su transformación. Caminó por las calles, ahora no como un recaudador de impuestos resentido, sino como un embajador del amor de Cristo. Visualicen lo que hizo por mí, exclamaba a quienes pasaban. Él vino a buscarme entre los perdidos y a encontrar lo que estaba muerto para darlo vida. Las palabras recorrían las plazas, resonando en la multitud que lentamente comenzaba a congregarse, pero entre ellos, el fariseo, un hombre llamado Simón, no podía soportar el entusiasmo de su gente.
¿Por qué el maestro malgastar su tiempo en un hombre como él? Murmuraba con indignación. ¿Acaso no veis que las Escrituras nos mandan apartarnos de los impíos? Su renuente corazón no podía entender que la redención estaba al alcance de todos, incluso de aquellos que se creían fuera del amor de Dios. Mientras tanto, Jesús se acercaba a la puerta de Jericó, rodeado de sus discípulos y de aquellos que habían escuchado hablar de sus milagros. La multitud crecía, cada vez más expectante, al recordar el impacto que había tenido su llegada en la casa de Zaqueo. Las historias de transformación extendían como contagiosas llamas, despertando un profundo anhelo de cambio en el corazón de muchos. De pronto, la voz poderosa de Jesús interrumpió el murmullo de la multitud. Hoy me es necesario quedarme en tu casa, Zaqueo. Al escuchar esto, los corazones se llenaron de asombro. ¿Cómo puede él dirigirse a un pecador tan abominable?, preguntaron, incapaces de aceptar que tal amor existiera para uno a quien habían despreciado, un hombre que había traído ruina a su comunidad. Pero allí estaba Zaqueo, sintiéndose pequeño bajo las miradas, sus ojos perforados de luces y oscuridades. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruple, clamó con fervor. Estas palabras no solo eran un signo de su cambio de corazón, sino un eco resonante del verdadero arrepentimiento que transformaba vidas. La multitud fue testigo de un milagro más grande que cualquier acto de sanidad. Era un milagro del alma, donde se desnudaba la herida y el pecado para dejar paso a la restauración. Pero las sombras de Simón se alzaban al fondo, palpando la duda y el recelo, incapaz de dejar que la luz penetrara su corazón endurecido. Hombres y mujeres de Jericó, gritó Jesús, la salvación ha llegado hoy a esta casa, porque el Hijo del Hombre no viene a desamparar, sino a buscar lo que se ha perdido. Con esas palabras llenas de poder, el aire vibró, y una ola de conmoción recorrió la multitud. Aquello que Simón consideraba un pecado era la puerta abierta a la gracia. Mientras la gente se regocijaba y danzaba en el gozo de la salvación, la mente de Simón se debatía en un torbellino. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Acaso le es permitido? La ley es clara, y aquí estoy, guardándola desde mi juventud, pensaba, su corazón en guerra con la verdad que el mismo Jesús proclamaba. De repente, Jesús dirigió su mirada hacia Simón, y un silencio pesado se asentó como una sombra. Sus palabras resonaron como un eco: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con esta revelación, el verdadero propósito del Hijo de Dios empezaba a ser revelado no solo para aquellos que habían recibido su gracia, sino también para aquellos que, cegados por la justicia de su propia percepción, habían olvidado cuán profundamente necesitaban su amor. Y mientras la multitud seguía vitoreando, la tensión entre el amor de Jesús y la ley de Simón alcanzaba un clímax. Un nuevo capítulo comenzaba en la historia de la redención, y la verdad de Dios empezaba a perfilarse de manera inesperada. Era el momento de un descubrimiento profundo y revelador, donde las tantas barreras de la humanidad iban a ser testigos del propósito eterno de Dios. Porque el plan divino de redención para toda la humanidad, tan amplio como el cielo, estaba a punto de desvelarse de formas que nadie había imaginado antes. El tiempo de la revelación estaba por llegar. La multitud temblaba de anticipación, mientras el eco de las palabras de Jesús aún reverberaba en sus corazones. El sol ascendía con una fuerza vivificante, bañando las calles de Jericó en dorados y naranjas, cuando Zaqueo, todavía lleno de asombro por la compasión que había recibido, descendió de su hogar. Se sentía como un nuevo hombre en un mundo renovado, donde todo pasado doloroso se desvanecía ante la luz del Salvador. ¿No ves el milagro que se ha obrado en mí?, se dirigió a Simón con voz firme. Tú interpones la ley, y yo te digo que la gracia prevalece. Mira en el espejo de tu propio corazón, y quizás encuentres más suciedad que en el mío. Simón, enojado, sintió que un fuego le abrasaba desde el interior. Nunca has de ser uno de nosotros, pecador.
¿Cómo te atreves a abrir la boca en presencia del justo? A pesar de la dureza de sus palabras, en su interior había un atisbo de inquietud, como si una verdad más profunda estuviera pujando por salir a la luz. Mientras todo esto sucedía, más allá de la multitud, los murmullos del pueblo llegaban a oídos de Jesús. Él, con una mirada serena, comprendía la lucha del fariseo. Simón, dijo suavemente, ¿es mejor guardar las apariencias que buscar el corazón de Dios? Sus palabras eran un bálsamo y un ácido a la vez, una llamada a la reflexión que sacudía los fundamentos de la percepción del hombre justo. Algunas miradas se encontraron en la multitud y el murmullo comenzó a cesar. Era un momento cargado de un poder divino, donde la verdad estaba presente y la revelación de la gracia se manifestaba en el aire. La esperanza emergía, ya que otros corazones temerosos estaban abriendo sus oídos y ojos. Pero, ¿qué harás con el amor que se te ha mostrado?, prosiguió Jesús, dirigiendo su mirada al pueblo. La salvación no es fea ni se oculta bajo una etiqueta, la salvación es bella, porque está dispuesta a abrazar a los perdidos. Zaqueo, ardiente de fe, levantó su voz: hoy, mi casa es testigo de un nuevo pacto. Dejo atrás la avaricia y busco lo que es justo. Voy a devolver lo que he robado. ¿Quién se unirá a mí en el camino del amor y la rehabilitación? Aquellas palabras resonaban como un trueno en el corazón de la multitud. Muchos se sintieron impulsados a seguir el ejemplo de Zaqueo. Los sentimientos de odio y resentimiento comenzaron a fluir, transformándose en palabras de perdón, mientras varios se acercaban para ser parte de su nuevo compromiso. Simón no pudo permanecer inamovible a la distancia, su ser se sentía desgarrado. Él recordaba las enseñanzas de Moisés, aún reverberando en su mente. Las palabras de Jesús lo hacían tambalear, y su corazón, una vez encadenado por la ley, comenzaba a vislumbrar la liberación. Pero, ¿acaso no hemos de seguir los mandamientos? ¿Es esta transformación más que un engaño? Entonces, el eco resplandeció en el aire mientras Jesús, con sabiduría sobrenatural, preguntó: ¿no era la ley hecha para el hombre, y no el hombre para la ley? La justicia que no nos incluye tampoco es justicia. Frases profundamente bíblicas resonaron a lo largo de la plaza, mientras la gente comenzaba a reflexionar sobre el verdadero significado de la redención. Los corazones se iluminaban, y la comunidad empezaba a sentir el latido de lo que sería una nueva era, y en medio de toda la conmoción, un ángel del Señor susurró algo en los oídos de Jesús, revelando un secreto divino, un propósito mucho más grande que el arrepentimiento de Zaqueo. La voz lo condujo a mirar hacia las montañas a lo lejos, donde el destino de toda la humanidad se entrelazaba con su misión. El camino hacia la cruz comienza aquí, y es solo el comienzo del plan que se desplegará en el mundo. Prepárate, porque lo que vendrá cambiará todo. Así, mientras los hombres y mujeres de Jericó abrazaban la gracia, Jesús contemplaba con gozo el comienzo de un nuevo tiempo. Pero aún quedaba más por descubrir en el horizonte. Las sombras del futuro aguardaban su momento de revelación y el tiempo de su cumplimiento se acercaba. ¿Qué otros milagros aguardaban en el camino hacia el sacrificio perfecto? La atmósfera en Jericó era palpable, la multitud vibraba con un nuevo fervor, como hojas agitados por un viento de cambio. Con el eco de la transformación de Zaqueo resonando entre ellos, corazones endurecidos comenzaban a ablandarse. Nadie estaba preparado para lo que vendría. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, se movía entre ellos como un faro de luz. Acércate y escucha, llamó él, su voz envolvente como un río que fluye. La salvación ha entrado en esta casa, porque Zaqueo, aunque es pequeño en estatura, es grande en fe. Un susurro atravesó la multitud, algunos se asombraban y otros se mantenían incrédulos. ¿Quién era este que podía cambiar al más despreciado de los hombres? Un recaudador de impuestos, un traidor al pueblo pues se había alineado con los romanos. Zaqueo, temblando de gozo, volvió a proclamarse: hoy, he decidido seguir el camino de la justicia.
Se los aseguro, daré la mitad de mis bienes a los pobres y, si he defraudado a alguno, le devolveré el cuádruplo. Mientras hablaba, el silencio se tornó en un murmullo de incredulidad, pero también de esperanza. Aquellos que habían estado interesados en el cambio de Zaqueo comenzaron a sentir el impulso del Espíritu Santo al viento de la conversión. Pero Simón, inquieto, aún se mantenía distante. Su corazón luchaba en una batalla interna, la ley y la gracia chocaban en su pecho. Allí, de pie, el fariseo reprimía la voz que le instaba a cuestionar su propia rectitud. No puede ser, murmuró para sí, la ley es el camino a la justicia. Simón, lo interrumpió Jesús, acercándose a él con una mirada que penetraba el alma. ¿Acaso piensas que la salvación se encuentra en las obras de la ley? La ley es buena, mas no puede salvar. La justicia de Dios se ha manifestado a través de la fe en mí, el Hijo del Hombre. Los ojos de Simón se abrieron en asombro. Esa revelación lo conmovía. Sin embargo, el orgullo lo mantenía cautivo. ¿Y qué hay de los otros, de los que han vivido como yo? ¿No merece el pecador un castigo, la condenación? Pero mientras decía esto, una corriente de convicción le atravesó. Era el resplandor de su propia necesidad, de su propia condición. En ese instante, Jesús miró hacia el horizonte. Valle tras valle, la misión de redención se extendía ante él como un mapa no trazado de promesas y destellos de gloria. Lo que empieza aquí, dijo Jesús con un susurro, es un reflejo del amor e inocencia de Dios. Se acerca el día en que cada corazón será probado, y cada pérdida será restaurada. Los miembros de la multitud comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose cuál sería el siguiente paso. Un hombre, que se encontraba al fondo, alzó su voz. ¿Y cómo podemos nosotros, pecadores, recibir esta gracia? Ya no había un solo corazón indiferente. Todos estaban escuchando. Si te acercas a mí, y dejas tus colmillos de la autocompasión, serás hallado. El tiempo se acerca, y no será en un susurro, sino en una gran señal del cielo, respondió Jesús, con fuego en su mirada. Pero primero, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Al oír estas palabras, una profunda inquietud llenó a Simón y a muchos otros. Las antiguas enseñanzas, los preceptos que rigieron sus vidas, todo comenzaba a tambalearse en su mente. En ese momento, la tensión espiritual era intensa, podía sentirse el conflicto entre ley y gracia, condenación y perdón, vibrando en el aire. Y así, con un nuevo nivel de entendimiento, Zaqueo y la multitud se prepararon para un destino que aún no podían prever. Fue entonces cuando Jesús propuso algo audaz: el viaje a Jerusalén empieza aquí, la cruz es inevitable, y en mi sacrificio se revelará el verdadero amor. La multitud quedó en suspenso ante la declaración. ¿Comprendían lo que estas palabras significaban? Mientras el eco de su declaración resonaba, un ángel nuevamente apareció en el horizonte, trayendo otro mensaje al Hijo de Dios. La próxima etapa se acerca, y muchos serán llamados a perder su propia vida para hallarla. Mientras su reino se acercaba, la multitud guardaba la respiración, deseando saber cómo sus vidas se entrelazarían en el sublime plan divino. La luz de la revelación brillaba sobre ellos, dejando ver que lo que vendría les cambiaría para siempre. La historia de la redención apenas comenzaba, y un nuevo gancho de esperanza surgía, siempre apuntando a la cruz. La multitud, aún aturdida por la declaración de Jesús, no podía evitar preguntarse cómo todo esto encajaría en el gran relato de su pueblo. Un instante de silencio crujiente llenó el aire, como una cuerda tensada, aguardando la nota que la liberaría. Jesús, consciente de cada mirada, cada atención, decidió seguir su carga con palabras que asentaban el cimiento de lo que estaba por venir. Así como el sol se levanta cada mañana, comenzó él, la luz de la revelación ha llegado a este mundo oscuro. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Zaqueo ha respondido a mi llamado, y muchos aún están en la puerta de la fe,
aguardando una señal. El rescoldo de la incredulidad parecía disiparse, renaciendo en la multitud un renovado sentido de propósito. Miradas de asombro se encontraban con miradas de esperanza, el ciclo del perdón comenzaba a girar. Pero Simón, aún atrapado en los lazos de su entendimiento, se acercó, temblando. «Maestro», preguntó, su voz temblorosa, «¿cómo puede un corazón roto ser realmente restaurado? ¿No es el sacrificio lo que impide que aquellos que fallaron obtengan la salvación?» «Simón», respondió Jesús, con una gravedad que enmarcaba la eternidad, «el sacrificio no es la llegada de dolor, sino la liberación a través de amor. Mi sangre será derramada no solo por un par de elegidos, sino por todo aquel que en mí crea. La cruz será el rayo que iluminará a todos los que están en la oscuridad». En sus ojos había un fuego que consumía la incredulidad, y sus palabras evanescentes se escurrieron en el alma de aquellos que lo escuchaban. Al fondo, Zaqueo, aún temblando de emoción por su recién hallada libertad, se dio cuenta de que su transformación no era mera casualidad. Era parte de un plan divino que se tejía, y su decisión de abrir su corazón, en el contexto de su caminar con Jesús, estaba resonando en el cielo. La cruz era inminente, un sacrificio por el mundo entero. Mientras tanto, la multitud esperaba cada palabra como quien espera un milagro. «Habrá un lanzamiento de piedra», dijo Jesús, «una piedra que hará tambalear a los cimientos de la ley. Pero también será la piedra angular de un nuevo pacto. Aquellos que se aferren a la antigua manera quedarán atrapados, pero los que se acercan a mí hallarán vida». Entonces, un murmullo recorrió la multitud que crecían en volumen. Se sentía la vibración de un nuevo entendimiento, un eco de esperanza restaurada. Una anciana en la esquina clamó, «¿Y quiénes serán esos que recibirán tu gracia, oh Salvador?» «Los que hayan sido llamados por su nombre», contestó Jesús. «El tiempo se acerca en que cada corazón se enfrentará a la verdad que les liberará. Este camino es angosto, y pocos hallarán la entrada, pero yo soy el camino, la verdad y la vida». En ese momento, un viento poderoso susurró entre ellos, la voz del cielo ululaba como un coro antiguo. Un ángel apareció alzando su mano, trayendo un mensaje sublime, implacable en su espiritualidad. «El reino ha llegado. Los valles serán levantados y las colinas serán abatidas, y todo lo torcido será enderezado. El sacrificio que se avecina restaurará lo que se había perdido. Ya no hay más necesidad de sacrificios, porque el sacrificio perfecto está entre ustedes». La multitud, sintiéndose cada vez más profundamente conectada, comenzó a comprender que el sacrificio de Cristo anunciaría la reconciliación del hombre con Dios. Todo se estaba moviendo hacia un clímax divino, un momento sagrado en que el amor de Dios se manifestaría en su máxima expresión. Jesús miró con determinación a la multitud. «No se detengan aquí. Lo que han visto y oído es solo el principio. En el corazón de cada transformado, el eco de esta promesa de vida debe resonar, para que muchos más puedan recibir luz en la oscuridad». Con la intensidad de esa revelación, un oscuro misterio aún danzaba entre ellos, llenando sus corazones de anticipación. ¿Y quiénes, pues, serán los escogidos? El tiempo revelará el plan soberano de Dios a través de mi sacrificio. Vengan y sigan, porque lo que ustedes deben llevar es un mensaje que cambiará a toda la humanidad. La multitud se encontraba ahora en un palpitar colectivo, como si la vida misma se contuviera en un hilo, esperando la siguiente palabra de Jesús. La atmósfera se cargaba de expectación, y sus corazones palpitaban con una mezcla de temor y asombro ante la revelación que se desplegaba ante ellos. Algunos murmuraban entre sí, intentando desentrañar lo que sus oídos habían escuchado, mientras que otros, con los ojos llenos de lágrimas, buscaban una señal de esperanza en medio de sus penas. Con la mirada fija en sus discípulos y en aquellos que buscaban la verdad, Jesús continuó, «Vengan a mí, no desvanezcan su fe, porque el árbol que fue plantado en la casa del Señor florecerá. Aquellos que confían en mí no serán avergonzados.
Su voz resonó como un tambor en el corazón de cada oyente, un recordatorio del deseo de Dios de ver a su pueblo redimido. Simón, sintiendo la intensidad de lo que Jesús decía, dio un paso adelante, como si sintiera la urgencia de que sus dudas fueran respondidas. Maestro, ¿qué hay de la justicia? ¿Dónde queda el juicio para los que han andado en las sendas de la iniquidad? Oh, Simón, exclamó Jesús, la justicia de Dios es perfecta y ha sido establecida desde antes de la fundación del mundo. No son los sacrificios de animales en el altar lo que puede restaurar el alma del hombre, sino el arrepentimiento genuino y la fe en el Hijo de Dios. Aquellos que se despojen de su justicia personales serán vestidos con la justicia mía. Mientras estas palabras se deslizaban de los labios del maestro, una brisa suave comenzó a pasar entre ellos, como si el mismo cielo se abriera en un instante sagrado. Aquellos que se hallaban a la distancia comenzaron a empujarse hacia adelante, impulsados por una inesperada fe nueva, y así, en un ángulo de la multitud, Zaqueo tomó una decisión aún más audaz. Rabí, quiero compartir en este mensaje de gracia. Permíteme ser un testigo de tu amor redentor. No solo me salvaré, sino que mi corazón rebosará de gratitud, desbordando sobre otros que aún permanecen en oscuridad. En su voz, la resolución resonaba con el eco de la promesa divina que había comenzado a crecer en él. Así es, Zaqueo, dijo Jesús, mirándolo a los ojos. El que busca, halla. Se te ha dado el don de la luz, y ahora debes llevar ese testimonio. Te llamo a la acción, no a la pasividad. Tu vida será un reflejo de mi amor. La multitud se conmovió con la dinámica de esta transformación. De repente, se hizo silencio, y todos los rostros estaban volcados hacia Jesús. Él se dirigió a esos corazones quebrantados con un llamado más profundo. En el seno del reino de los cielos, donde los cielos y la tierra se entrelazan, cada uno de ustedes tiene un lugar, vayan, compartan esta buena nueva, que el sacrificio perfecto no solo es para unos pocos, sino para todos. Y así, el fuego de su declaración se encendió como un eco en las colinas, atravesando el corazón de aquellos con oídos listos para escuchar. La solemnidad de ese momento se vio realzada cuando dijo, el corazón de Dios está en nuestra reconciliación, los antiguos pactos han sido restaurados en el nuevo. No se pierdan, porque cada acción que tomen en fe resonará en la eternidad. Al levantarse, una atmósfera de adoración y reverencia envolvió a la multitud, los ojos se llenaron de lágrimas y los brazos se alzaron en alabanza. En medio de ese fervor, Zaqueo supo que su misión era ahora clara. Pero en el fondo, un susurro divino atravesó el aire caliente de ese día. El sacrificio no solo es el acto de amor, es el principio de un nuevo comienzo, resonó el mensaje oculto en cada corazón. Prepárense, porque la oración que ustedes han levantado será contestada en maneras que jamás han imaginado. ¿Están listos para unirse a la obra que está por venir? Porque muy pronto, todo será revelado. Con promesas aún por cumplir, el viento se llevó las palabras de Jesús, dejando a la multitud a la espera de lo que el plan soberano de Dios traería a sus vidas. ¿Qué revelaciones recorrerían este camino? ¿De verdad y amor? La incertidumbre palpable les llenaba, pero también una confianza renovadora, el viaje apenas comenzaba. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, una nueva inquietud comenzó a brotar entre ellos. Las palabras de Jesús había dejado una marca indeleble en sus corazones. Entre los murmullos y las risas nerviosas, había un aire de anticipación, cada paso que daban era un paso hacia el cumplimiento del propósito divino que se cernía sobre ellos. Zaqueo, con su corazón palpitante, permaneció detrás, contemplando su propia transformación. Las palabras de Jesús no eran solo eco en su mente, sino un fuego que ardía en su espíritu. Si el Maestro ha dicho que yo soy un testigo de su amor, entonces no puedo quedarme aquí sin hacer nada, pensó. Decidido a seguir el llamado que resonaba en su interior, comenzó a buscar a aquellos que compartían su deseo de salvación. Mientras tanto, Jesús, viendo a los suyos alejarse,
Se dirigió a sus discípulos con una mirada firme y un brillo en sus ojos. ¿Qué han visto hoy que haya desafiado sus corazones? La obra del Padre está en proceso, y cada uno de ustedes ha sido llamado no para recibir en vano, sino para ser instrumentos de dicha transformación. Pedro, empapado de la revelación de aquel momento, preguntó con voz sincera, Señor, ¿cómo podremos ser instrumentos si aún somos débiles y llenos de dudas? Es precisamente en su debilidad donde reside la grandeza de mi poder, respondió Jesús. Lo que no logran hacer por sus propias fuerzas, lo lograrán por la fe que tienen en mí. No olviden las palabras del profeta, un pequeño se convertirá en 1000, y un niño fuerte en una nación. Isaías 60 horas y 22 minutos, las palabras sagradas penetraron en el alma de los discípulos, y en ese instante, se vio en sus ojos una chispa de fervor. La vida abundante prometida por Jesús les comenzaba a calar hondo, era como si una nueva visión les fuera concedida. Mientras esta transformación espiritual ocurría entre ellos, un grupo de fariseos observaba desde lejos, sus rostros delineados con escepticismo y furia. Este Jesús, que se asocia con publicanos y pecadores, murmuró uno de ellos, no puede ser un profeta. Su mensaje contradice la ley que hemos mantenido en alto. Sin embargo, el mismo Zaqueo, ahora motivado y con un corazón renovado, se acercó a la multitud de oyentes y comenzó a hablar, hermanos. Si el Señor ha mirado con favor sobre mí, que fui despreciado por muchos, entonces hay esperanza para cada uno de ustedes. La salvación está aquí, y se extiende a todos, incluso a aquellos que han estado lejos de la gracia de Dios. Su voz resonaba como un eco de esperanza entre los presentes. La muchedumbre, ahora más atenta que nunca, comenzó a congregarse nuevamente. Aquí estaba Zaqueo, aquel que había encontrado la luz en medio de su oscuridad, llamando a otros a compartir su milagro. Jesús observó desde un lugar cercano, sintiendo la alegría florecer en su corazón al ver cómo la fe se expandía. Permítanme recordarles algo, dijo Jesús, dirigiéndose a la multitud. Cuando uno de ustedes persevera y se transforma, no solo esa persona se salva, sino que, por medio de ella, otros también encontrarán el camino hacia mí. Así, revelan el corazón del Padre. Mientras las palabras del Maestro flotaban en el aire, la multitud sintió una sacudida de poder. La esperanza que había brotado en Zaqueo comenzó a esparcirse, como la levadura en la masa. Y ahora les pregunto, continuó Jesús, ¿creen ustedes que su historia puede cambiar? ¿Que el pasado no define el futuro? La respuesta resonó en un clamor de fe renovada. Y como un susurro en sus corazones, esas palabras prepararon el terreno para algo aún mayor. Porque el sacrificio que se ha hecho por todos será significado de mi nuevo pacto. Veo su confusión, veo sus luchas, y hoy les digo, todo se tornará en grandeza divina. No se detengan. Prepárense, porque lo que ustedes arriendan en fe, yo lo multiplicaré manifiestamente sobre ustedes. Así, mientras la multitud anhelaba la revelación de ese maravilloso plan, un profundo silencio los envolvió. La atmósfera creció en expectativa y fervor. ¿Sabrían ellos qué estaba por venir? ¿Entenderían la magnitud del sacrificio y la gloria que les esperaba? Las llamas de la esperanza estaban encendidas, y el despliegue del plan soberano de Dios apenas comenzaba a revelarse. Mientras la multitud se agrupaba con una expectativa palpable, Jesús se detuvo y levantó la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a deslizarse por el cielo, tiñendo todo de dorados y anaranjados. Su corazón estaba lleno de amor por la humanidad, y cada rostro que contemplaba lo llenaba de compasión. Escuchen, dijo con una voz que resonaba como un trueno suave en medio del silencio. No se detengan en la historia de Zaqueo, pues también ustedes tienen su propia historia de redención. Cada uno de ustedes es como aquel árbol que Zaqueo escaló. Algunos de ustedes se han enfrentado a obstáculos, pero yo estoy aquí para decirles que, si suben a la altura de la fe, verán las cosas desde una nueva perspectiva.
Las palabras de Jesús cayeron como lluvia sobre las almas sedientas. La multitud sintió que los corazones eran tocados y una energía renovada comenzó a circular entre ellos. Un murmullo de asombro y fe se extendió por doquier, mientras se volvían a mirar, buscando el coraje para creer. Zaqueo, quien ahora estaba rodeado de oyentes atentos, entendió que su testimonio era un hilo que conectaba a todos con la misericordia de Dios. No sería quien soy hoy si no hubiera bajado de aquel árbol, declaró con fervor. Mi salvación comenzó con un acto de humildad. El Maestro me vio como un hijo, aun cuando otros solo veían mis errores. ¿Qué grandeza hay en esto? Al oír esas palabras, una mujer del fondo, que había pasado su vida lamentando su enfermedad y su condición, se levantó y exclamó, si el Señor ha hecho esto por ti, también lo hará por mí. Dame fe, oh Señor, y sana mi corazón. Jesús se volvió hacia ella y, con voz cálida y firme, dijo, ¿no fue dicho que por sus heridas hemos sido sanados? Isaías 53, 5. Tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer, sintiendo el poder de sus palabras, cayó de rodillas, llorando de gratitud. Así, mientras la multitud iba creciendo en número y en fervor, un fariseo, Marcos, se acercó con una miríada de preguntas en su corazón. Se sintió atraído por el magnetismo divino de Jesús, a pesar de su educación en la rígida ley. Maestro, interrogó, ¿cómo se puede ser justo si has venido a salvar a los que son considerados pecadores? No seduces a las ovejas de Israel al contaminar tu santo nombre con tales. Jesús, mirándolo con amor y entendimiento, respondió, el médico no necesita al médico, sino el enfermo. He venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31, 32. La verdad se deslizó como un rayo de luz en la sombra del corazón de Marcos, desafiando su ministerio. Mientras la tensión crecía y la revelación fluía, los discípulos intercambiaron miradas, sintiendo el ambiente cargado de lo divino. Entendieron que cada palabra que decía Jesús no solo era un mensaje, sino un pacto. Recuerden. Ustedes son el nuevo Israel. Cada mensaje, cada acta de misericordia que soy, traerá el cumplimiento de las promesas de antaño, dijo Jesús, como si hablara a todos, incluidos los ángeles. Zaqueo sintió que la llamada a actuar era más fuerte que nunca. Se volvió hacia aquellos que lo rodeaban y, con un ardor renovado, proclamó, yo restituiré 4 veces más de lo que he robado. Lucas 19:8. Al escuchar esto, el asombro fue tal que la multitud estalló en un clamor de alabanza y alegría. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, proclamó Jesús, añadiendo un eco de profecía en el aire, y muchos más verán la luz. Este es solo el comienzo. Quédate atento, hermano, porque en los días venideros, muchos de ustedes verán la manifestación del reino de los cielos. La atmósfera estaba eléctrica con la promesa del cumplimiento, una señal del poder de Dios para transformar vidas. En aquel momento, vióse en el cielo una luz brillante, y el viento susurró como si las puertas del cielo se abrieran. Los corazones latían en un mismo ritmo, presintiendo que algo monumental estaba por acontecer, y así, la historia de Zaqueo se convirtió en un símbolo de la redención divina. Pero ¿cómo sería el juramento de este nuevo pacto cumplido? Porque, más allá de la mirada amorosa de un Salvador, había otras verdades ocultas que esperarían su fulgor en el tiempo. Las sombras del futuro aguardaban, y la revelación de Dios se acercaba en la distancia, evocando un asombroso misterio de esperanza. La atmósfera en Jericó estaba llena de expectativa. Jesús, el Maestro lleno de gracia, había traído consigo un mensaje que resonaba en los corazones. La salvación era un regalo, accesible a todos, incluso a los más despreciados, como Zaqueo. La tumultuosa historia del recaudador de impuestos, quien por fin se había atrevido a descender de su árbol tanto en sentido físico como espiritual, había encendido una chispa en el pueblo. Su acto de restitución había resonado en el aire fresco de la mañana, como el sonido de un nuevo amanecer. De pie,
entre la multitud, Zaqueo sentía un fervor por compartir lo que había experimentado, una transformación tan inesperada, de un corazón perdido a uno en paz. El amor de Jesús le había mostrado que no iba a ser un juez de su pasado, sino un testigo del perdón. Con voz firme, se dirigió a la multitud. Ustedes han visto mi cambio. Hoy, estoy decidido a devolver a cada uno lo que les he quitado. He encontrado la luz en la oscuridad. Si Dios puede hacer esto por mí, Él puede hacerlo por cada uno de ustedes. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor fervoroso a medida que el Espíritu Santo comenzaba a moverse entre ellos. Allí, un anciano que había sufrido grandes pérdidas se levantó y gritó: «Yo creo en el poder del cambio. He estado atrapado en el rencor, pero hoy decido perdonar». Otro comenzó a llorar, testificando sobre sus propios fracasos y pidiendo también la gracia de Dios. La comunidad, antes dividida y llena de juicios, empezaba a unirse en un solo clamor. El deseo de redención se esparcía como el aroma de un perfume divino. Simón, el fariseo, observaba desde la distancia, abrumado por lo que estaba presenciando. Su corazón luchaba entre la ley que había seguido con tanto rigor y la invitación de salvación que se presentaba ante él. La incredulidad se hacía eco en su mente. ¿Esto es lo que se ha vuelto la fe? Un hombre como Zaqueo, el mismo que había traicionado a su pueblo, al notar la tensión que se había formado en él, Jesús miró a Simón y le habló con una dulzura que atravesó la barrera de su orgullo. Simón, ¿no ves que igual que Zaqueo, también tú necesitas mi gracia? Aunque crees estar justo, recuerda que todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. Las palabras de Jesús penetraron en el alma de Simón, desnudando la hipocresía oculta en sus corazones. El Maestro continuó: la salvación no es solo para los justos, sino especialmente para aquellos que reconocen su necesidad. El fariseo sintió que se removía el suelo bajo sus pies. Con un corazón tembloroso, decidió dar un paso hacia adelante en la multitud. «Maestro», murmuró, ¿puede incluso un corazón como el mío ser restaurado? La respuesta de Jesús fue simple, pero llena de amor: ciertamente, Simón. La salvación está al alcance de todos, siempre que vengan a mí con un corazón sincero. El tiempo de la revelación espiritual había llegado, y era un tiempo de cambio masivo. Zaqueo, iluminado por el amor y la redención, comenzó a invitar a su casa a todos los que deseaban escuchar. Uno a uno, hombres y mujeres llegaron, todos hambrientos por experimentar lo que este nuevo camino significaba. El eco de la conversión gritaba en cada rincón. Los ciegos están viendo, los cojos están danzando, y corazones endurecidos se están derritiendo, proclamaba Zaqueo, con determinación y gozo palpables, y mientras la multitud se congregaba para escuchar, la voz de Jesús volvió a alzar la mirada. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La invitación del Señor resonaba, y muchos sintieron un magnetismo sobrenatural que los atraía hacia él. La luz del sol, que ahora brillaba con fuerza sobre Jericó, parecía celebrar el encuentro entre el cielo y la tierra. Jesús, rodeado de los nuevos creyentes, miró al horizonte como si también allí se estuviera dibujando un nuevo destino. Los corazones vibraban al unísono con la promesa de un futuro lleno de esperanza y luz. Zaqueo, emocionado por él. Nuevo capítulo que se revelaba ante él, con lágrimas de alegría en los ojos, se volvió hacia la multitud una última vez. «Hoy, en mi casa ha llegado la salvación. El amor de Dios ha derribado las cadenas que me ataban. Si Él puede hacer esto en mí, lo puede hacer en ustedes. No se detengan, el camino está abierto. Vayan y compartan». La historia de la redención no termina aquí, es solo el principio. Y así, en medio de risas, lágrimas y almidón, la luz del Salvador brillaba más intensamente que nunca en Jericó. Era un nuevo amanecer, donde la dignidad se devolvía a los que habían sido despreciados, y las palabras de amor se propagaban como el aire fresco sobre sus vidas, invitándolos a un futuro lleno de fe y promesas cumplidas.
En este día, Jesús había mostrado no solo el poder de su amor redentor, sino también que el auténtico cambio comienza desde dentro, llevándolos a imaginar que tras el sacrificio que estaba por llegar, lo que aún estaba oculto cobraría vida, el reino de Dios se acercaba, y cada corazón que abría su puerta se unía a esta maravillosa revelación, el camino de la fe aún se extendía ante ellos, y Zaqueo, el recaudador, había sido el primero en dar el paso, pero no sería el último. La historia de cada vida transformada comenzaba a entrelazarse en un tejido divino que resonaría por toda la humanidad, un nuevo pacto, un amor que no fallará jamás. Y así, el viaje en el corazón de Dios apenas comenzaba, no pierdas la oportunidad de seguir explorando estas poderosas historias de transformación y redención. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narrativas bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que el mensaje de esperanza llegue a más personas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.